Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a leerlo juntos. Puede abrir su Biblia, su iPad o su teléfono y... Muy bien, dice así la palabra de Dios juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el plan de Jesús. Este es lo que el Señor diseñó para que su iglesia pudiera crecer. Y es gracias a este plan que usted y yo estamos aquí en este día, que hemos escuchado, que nos ha llegado la palabra de Dios, porque los discípulos fueron fieles y llevaron y ellos enseñaron la palabra, ellos bautizaron a los nuevos creyentes, ellos les enseñaron que guardasen todas las cosas y sufrieron persecución, muchos de ellos sufrieron la muerte, y gracias a Dios por aquellos siervos fieles que llevaron el evangelio a México, a Colombia, a Venezuela, a tantos países. Gracias a Dios por muchos de ellos, de aquellos misioneros que han sido estadounidenses. Así que le damos gracias a Dios por este país, no solamente porque vivimos aquí, sino porque el Señor lo ha usado para que muchos países puedan escuchar el evangelio. Pero este país está en una crisis terrible y debemos de orar aún más por el liderazgo, por la sociedad, porque el Señor nos permite estar aquí. Y ese es el plan de Jesús. Nosotros hemos entendido esto, de que como iglesia nosotros podemos hacer muchos planes, podemos trazar muchas estrategias, podemos hacer muchísimas actividades, pero si no cumplimos el plan de Jesucristo, entonces no vamos a tener éxito. Quizá a lo mejor podemos decir, podemos diseñar actividades para que mucha gente pueda venir y pueda acompañarnos, sí, pero lo que el Señor nos ha mandado es que hagamos discípulos. Y es algo que quizá muchas veces lo hemos escuchado. Creemos que ese es el plan de Jesús. Y los que hemos experimentado esta bendición, los que han tenido la oportunidad de hacer discípulos, están activamente discipulando a otros, pueden testificar de lo maravilloso que es ver cuando una persona está recibiendo, cuando una persona está creciendo, cuando una persona aprende de la palabra de Dios y empieza a compartir a los demás. Pero también sé que es algo que si nosotros nos estamos constantemente motivando, constantemente alentando, podemos entonces quizá a lo mejor apagarnos un poquito, desanimarnos, las cosas, la rutina del trabajo y tantas cosas. Así que el día de hoy el propósito es de que nosotros podamos renovar nuestro compromiso con Jesús y con su plan, y que podamos echar mano del único recurso que es indispensable para cumplir esta comisión. Así que 3 cosas muy sencillas del plan de Jesucristo. Si quiere apuntar, las puede apuntar ahí. 3 cosas muy sencillas del plan de Jesucristo para ser discípulos. Número 1 es de que realmente es muy sencillo. Usted no necesita abrir un diccionario, un comentario bíblico para entonces profundizar en este pasaje y entonces empezar a ver qué es lo que Jesús quiso decir cuando estaba hablando en griego. Y no necesita hacer eso. No necesita ir a una escuela para poder aprender de este pasaje, no necesita ir al seminario, no necesita realmente tener una educación ministerial para poder entender este pasaje. El Señor Jesucristo es muy claro. Entonces la primera cosa es que este pasaje es muy sencillo de entender, este plan es muy sencillo de comprender. Lo único que necesitamos hacer se basa en la experiencia. Los discípulos habían experimentado el estar con Jesús por esos 3 años y ellos pudieron experimentar los milagros de Él, las enseñanzas, y entonces ellos iban a compartir lo que ellos habían aprendido. Iban a compartir lo que Jesús les había enseñado. Ellos tuvieron esa experiencia personal. Y eso es lo que necesitamos para compartir con las demás personas, haber conocido a Jesucristo, una experiencia personal.
muy sencillo, el decir qué es lo que yo era antes, cómo era antes yo y lo que soy ahora a través de Jesucristo. Ustedes recuerdan el pasaje en Lucas capítulo 8, cuando Jesucristo y sus discípulos cruzaron el mar o el lago, y entonces se encontraron con una persona que tenía demonios, un endemoniado, que había estado por muchos años poseído. Y dice que era tanto su fuerza que le ataban con grillos, cadenas, y él las deshacía. Y él vivía en los sepulcros. Y andaba él sin ropa. Y entonces cuando llega Jesucristo, dice la palabra que él va y se arroja delante del Señor. Y le dice: Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? No nos atormentes antes de tiempo. Hay mucho que podemos aprender ahí de la autoridad del Señor Jesucristo, de que ellos reconocían que era el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces le piden permiso para que los demonios, dicen, no los arrojes al abismo. Le piden permiso para que vayan y se metan en un hato de cerdos que andaban por ahí. Y entonces Jesús les dio permiso. Y ellos se fueron, y entonces los cerditos se desbarrancaron o se fueron por ahí por el abismo. Y entonces los que los cuidaban se asustaron, le dijeron: oye, pues vete de este lugar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ahora conmigo hoy en Lucas capítulo 8. Después de haber experimentado esta gran salvación, aquel endemoniado que ya no estaba poseído, que había sido liberado, el versículo 39, versículo 38 le dice: aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ve y dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Y él obedeció. Y la palabra no nos dice, pero imagínese usted que usted conoció a alguien así, que por mucho tiempo estuvo endemoniado y que usted sabía, y que dice: no pases ni por ahí cerquita porque te va a salir endemoniado, te va a hacer correr. Y de repente usted lo ve caminando con ropa, vestido, predicando, y oye, ¿qué le pasó a este? Y usted escucha el mensaje de esa persona. Imagínese el impacto que tuvo él en la vida de la gente que vivía en esa región, que creemos que mucha gente vino al conocimiento de Jesús. Así es con nuestra vida. A lo mejor nosotros no estábamos poseídos, pero sí estábamos en tinieblas. A lo mejor nosotros no estábamos directamente poseídos, pero estábamos bajo la influencia del diablo, del enemigo, de este mundo. Y cuando nosotros venimos a la luz del Señor Jesucristo, la gente ve el cambio y dice: oye, pero ¿qué te pasó a ti? Y entonces es cuando uno puede compartir. Dice: sabes que antes yo hacía esto, pero ahora, mira, eso es lo que Jesucristo hizo por mí. Solamente es compartir lo que el Señor ha hecho. Experimentado, lo que nosotros hemos experimentado es compartirlo. La número 2 es de que el plan de Jesucristo se basa en personas, en gente común, como usted y como yo, y no en programas sofisticados. Los discípulos en su mayoría eran gente común, gente del pueblo, pescadores, gente que tenía una profesión quizá de los más obviamente preparados, que no estuvo en Jesucristo directamente, pero fue el apóstol Pablo. Pero la demás gente eran como usted y como yo. Y el Señor estuvo con ellos durante 3 años. ¿Fueron perfectos los discípulos? No. ¿Qué decía Jesús? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? Lo desesperaron.
Ellos eran hombres de poca fe. Me leyó la nota la hermana digo. Eran hombres de poca fe. Después de que ellos experimentaron, y a veces uno dice, si yo hubiera estado ahí, hubiera creído a Jesús y no, yo no hubiera dudado quizá. Pero a veces vienen los problemitas a nuestra vida y empezamos a recurrir a tantas cosas y no recurrimos al Señor. Pero imagínense usted estar ahí en una barca y entonces ve las olas y entonces yo creo que yo también me hubiera puesto un poco, hubiera entrado en pánico como ellos. Pero ellos eran hombres de poca fe. Pero el Señor los usó con poder. El Señor los usó con poder. Y saben que, fíjese bien, leía un libro que el autor se llama David Platt, un libro radical, y entonces explicaba algo muy cierto, de que ese es el plan de Jesús. Es sencillo. El Señor Jesús se lo encargó a sus discípulos, personas como nosotros, gente común. Nosotros somos los que hemos complicado las cosas y pensamos que para poder predicar el Evangelio, número uno, necesitamos un edificio. Número dos, necesitamos programas espectaculares que llamen la atención de la gente, que ellos puedan venir y escuchar. Pensamos también que necesitamos la mejor música, la mejor banda de oración, de alabanza de oración, y tenemos buenos músicos aquí, gracias a Dios por Michelle Israel, que ellos han dirigido la alabanza por 2 años y son de muchísima bendición. Pero no, sé que no somos la banda más espectacular, ¿cierto? Sí. Amén. Pero entonces pensamos que bueno, ponemos los mejores músicos, ponemos las mejores luces, ponemos todos los recursos, y entonces traemos un predicador que predique y que traiga y que jale a las masas. Y si podemos entonces hacer que el interior quizás se vea tan lindo que la gente pueda regresar y se sienta atraída. Y usted me dice, hermano, ¿usted está en contra entonces de esas iglesias que hacen todo eso? No. Qué bueno que lo hacen. Y que si alcanzan muchas personas está bien, pero ese no es el plan de Jesús. Pero entonces, si ese fuera el plan de Jesús, de que entonces tendríamos que presentar el Evangelio de tal forma, entonces tendríamos que replicar ese mismo modelo en cada uno de los lugares del mundo. En cada lugar donde se predica el Evangelio tendríamos que tener predicadores estelares, artistas casi, para que entonces pudieran traer a la gente, escuchen el mensaje y se salven. ¿Pero qué me dice usted de nuestros hermanos quizá en la Sierra Tarahumara allá en México, o en algún lugar remoto donde usted vive, donde lo único que tienen es la palabra de Dios, quizá a lo mejor una guitarrita, y es todo? Entonces, a mí eso me da mucha tranquilidad, no sé a usted, pero me da la tranquilidad de que el Señor no necesita de programas, no necesita de tantas cosas. Lo que quiere usarnos es a usted y a mí, de personas. A veces pensamos que la tarea es para aquellos misioneros, pastores, líderes, pero el Señor quiere usarnos a nosotros. Algo que hemos entendido es de que esto requiere no tanto de su talento, hermano, no tanto de su conocimiento, requiere de nuestro tiempo. Requiere de nuestro tiempo. Y a veces por eso preferimos invitar a alguien que venga solamente, escucha, te invito el domingo, venga, y entonces ya. Pero cuando nosotros somos los que vamos, cuando nosotros somos los que invitamos, cuando nosotros somos los que discipulamos, eso requiere tiempo. Y entonces es un plan sencillo, es un plan que se basa en gente común. Pero el número 3, y yo quiero que pongan mucha atención en esto, es de que podemos echar mano de su promesa. El Señor no nos ha dejado solos, huérfanos, sino que Él nos ha dado esta promesa hermosa, al Espíritu Santo. Abramos nuestra Biblia en este pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Yo sé que ustedes ya lo han escuchado, ya lo conocen. Hechos capítulo 1, versículo 8.
No traigo ni reloj, no traigo nada, así que ya no sé cuánto tiempo llevo, pero como vamos a comer aquí, no se preocupe. Dice el versículo número 8. Bueno, voy a leer desde el 7. Los discípulos estaban hablando y le decían: si vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Jesucristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo está dando esa promesa: poder para ser testigos. Durante los siguientes versículos y capítulos vemos que algo muy hermoso sucedió, de que los discípulos recibieron esta promesa del Señor, y cuando Jesucristo ascendió al cielo, aquellos discípulos se fueron a orar, estuvieron orando, estuvieron rogando al Padre. Y dice en el capítulo 2 que llegó el día del Pentecostés. Ahí sigue con la Biblia, el versículo 1 dice: y estaban todos unánimes juntos. Y entonces se cumplió la promesa y el Espíritu Santo descendió del cielo con un estruendo recio y llenó la casa donde estaban, y entonces se le aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego, cada uno se posaron encima de ellos. Y entonces ellos empezaron a predicar la palabra de Dios en diferentes idiomas, y lo que creemos es que quizá ellos hablaban la palabra y el Espíritu Santo hacía la obra, de tal forma que muchos de los judíos que estaban ahí en ese lugar, que venían de otras naciones, escuchaban el mensaje y decían: bueno, ¿cómo es posible que ellos hablen en mi idioma si sabemos que son gente del pueblo? Y uno decía: bueno, es que están borrachos. Pero Pedro se levantó y entonces empezó a compartirles, y les habló de una manera tan clara, tan directa. Aquel Pedro que había negado a Jesucristo 3 veces fue transformado por el poder del Espíritu Santo, y entonces él dio un mensaje, y realmente el mensaje, hablamos que el mensaje de Pedro fue el que hizo que miles de personas se salvaran. Pero yo quiero creer, y yo lo creo, que realmente no fue el mensaje de Pedro, fue realmente el sermón del Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo, que tuvo el impacto. Y entonces se convirtieron de miles, 3,000, 5,000, imagínese usted. Y le sucedió algo muy hermoso. Vaya conmigo ahí al capítulo 2. Dice el versículo 42 al 47. Los primeros cristianos, quizás usted tiene un subtítulo, si tiene un subtítulo dice los primeros cristianos, o la vida de los primeros creyentes, algo así puede decir. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que sobrevino temor a toda persona por las maravillas y señales que ellos hacían, pero más que nada porque ellos veían el amor que ellos tenían. No había necesidad entre los primeros cristianos, sino que ellos vendían sus propiedades, ellos daban de corazón lo que tenían, de tal forma que estaban todos en un mismo sentir. Y esto es solamente la obra del Espíritu Santo.
Eso fue la obra del Espíritu Santo. Y de tal forma que la iglesia empezó a crecer, ellos empezaron a crecer en la doctrina, en la comunión, empezaron a ser una familia y empezaron a llevar a cabo la misión del Señor. Y después vino la persecución de los discípulos, ellos empezaron a salir, empezaron a predicar el Evangelio, el Evangelio llegó a los gentiles y, como decimos, gracias a Dios que tenemos ahora la palabra con nosotros. Creo que nosotros, como hemos dicho, es un plan sencillo. El hacer discípulos, el Señor nos lo ha dado tan claro, tan sencillo. Él nos quiere usar a nosotros, pero sí hay un recurso que es indispensable, y es el Espíritu Santo. No podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros creemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y empieza a transformar nuestra vida, y empieza Él a obrar en nuestro ser. Pero en ocasiones no le dejamos que Él tenga todo el control de nuestra vida, y entonces no aprovechamos realmente de los recursos del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de una fuerza, de un poder, no estamos hablando de un viento recio, estamos hablando de una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, que es algo difícil de entender. ¿Cómo es posible que Dios poderoso, creador de las cosas, el mismo Espíritu Santo, venga y more en nuestro corazón? Realmente nuestra vida debería ser completamente distinta, radical, si es que estamos diciendo que el Espíritu Santo vive en nuestro ser. Piénselo conmigo por un momento. Lo que sucede es que en ocasiones no le dejamos que Él tenga todo el control. No estamos quizá a veces dispuestos a rendir nuestro yo, y entonces yo lo digo, a veces tristemente mis planes, sin darme cuenta, toman prioridad. Y entonces me afano más por las cosas de mi vida, las cosas que yo quiero hacer, que por realmente seguir la voluntad del Señor. Pero el Espíritu Santo está ahí y ha prometido que Él nos va a dar el poder para ser testigos, y que Él nos puede dar ese poder. Solamente nosotros realmente necesitamos echar mano y buscarlo y estar en oración. Y esto no se hace de otra forma más que estar en oración. No podemos ser llenos del Espíritu Santo de ninguna otra manera más que estar en oración. ¿Cuántos están de acuerdo? Piense por un momento conmigo. Dios infinito, Dios todopoderoso, cuántas cosas, cuántos recursos el Señor no tendrá para nosotros si nosotros echamos mano de ello. Y no me refiero solamente a las cosas materiales, me refiero realmente a las cosas espirituales. Y estaba leyendo una historia, una ilustración que habla acerca de unos yacimientos de petróleo, y eso fue en el año de 1921-22 más o menos, y una familia de apellido Yates, que ellos, el señor, granjeros, ellos habían comprado una granja, un terreno muy grande, y entonces ellos tenían problemas para mantener la propiedad. Trabajaban mucho, pero no recibía suficiente ingreso para poder pagar y mantener la propiedad. Y llegado el punto en que ellos estaban muy cerca de perderla. Sin embargo, él habló, llegó una gente y empezaron a hacer estudios y empezaron a escarbar, y se dieron cuenta de que ahí había petróleo, pero petróleo en abundancia. Yo no sé si han visto así las películas que a veces hacen, o las escenas que hacen el agujero y dice que brinca. Así dice literalmente, que era tanta el petróleo, tanta la presión, que empezó a brotar aquel petróleo. Y dice que a la fecha, o más o menos dice que en el año 2009 se han sacado de ahí más de 1 billón de barriles de petróleo, y que se cree que todavía la reserva es muy grande, que va a continuar dando aquí en el estado de Texas. Pero ¿qué hubiera sucedido si ellos no hubieran escarbado, si no hubieran ido a lo profundo?
ese señor hubiera perdido su tierra. Obviamente pasó de casi perderla a multimillonario. Vamos a estar pensando ir a excavar en su terreno. Nos avisa y le ayudamos. Pero imagínese usted todo lo que estaba ahí en reposo, esos yacimientos de petróleo, si ellos no hubieran ido a la profundidad y hubieran escarbado. Y esos yacimientos no están aquí a 2-3 metros o pies. Los que saben, eso es algo profundo. Así es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vamos en su presencia y pasamos tiempo con Él, entonces Él toma el control de nuestra vida. Él toma el control de todo nuestro ser. Y Él dirige cada área. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos. Obviamente Él nos enseña, dice que nos va a enseñar todas las cosas que Jesucristo nos dejó en su palabra y nos ayuda a entender su palabra. Pero entonces Él transforma nuestra vida de tal forma que la gente que está a nuestro alrededor lo puede sentir. La gente que está a nuestro alrededor se bendice en nuestra presencia y podemos nosotros entonces ser una influencia para ellos. Y podemos cumplir la misión de Jesucristo de hacer discípulos. Un plan sencillo, un plan en el cual requiere solamente de usted y yo, de personas, y de que el Señor nos ha dado los recursos para hacerlo. El recurso más importante, el Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Solamente que usted y yo digamos: sí, Señor, úsame, estoy listo para hacerlo. Y queremos que nuestra iglesia sea conocida, no reconocida, que no diga, la iglesia, no, que sea conocida porque hagamos discípulos. Que seamos conocidos porque hagamos discípulos. Y yo sé que hemos iniciado, sé que a lo mejor nos hemos detenido, yo sé que hemos hecho una pausa quizá, pero la invitación el día de hoy es de que renovemos nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, con su plan, y de que hagamos discípulos. Realmente es algo invaluable lo que nosotros podemos recibir a cambio cuando vemos las vidas consagradas, cuando vemos que el Señor empieza a usarnos, cuando sabemos que el Señor nos está usando para su honra y gloria, y el enemigo no se va a quedar tranquilo, pero nosotros sabemos que tenemos la victoria del Señor. Y si usted quisiera saber, hermano, cuáles son los planes para la iglesia, la visión, el día de hoy estamos platicando de la visión con los hermanos que vinieron a la junta de qué iglesia queremos ser. Decíamos una iglesia que sea una iglesia que pueda amar a los demás, que cuando la gente venga se sienta amada, atraída. Todo eso queremos hacer, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es lo que vamos a hacer los siguientes meses? Queremos hacer discípulos. Y en un año queremos seguir haciendo discípulos. Y en 2 años más discípulos todavía. Y en 3 años, 4, más discípulos todavía. Que cada uno de nosotros, o estemos, si no estamos discipulando, yo les decía hace unos meses, es muy sencillo esto. Si usted no está discipulando a alguien, es que usted necesita discipulado. Entonces necesitamos que nos diga para que lo podamos discipular. Pero todos o están recibiendo o están dando. Así que vamos a reactivarnos otra vez, primeramente Dios, y vamos a estar discipulando a los demás. Usted puede preguntar a los hermanos que han recibido discipulado, ellos van a dar testimonio hermoso de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y aquellos que hemos iniciado y no hemos continuado, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Y que el Señor nos encuentre haciendo discípulos. El Señor viene pronto. Que el Señor nos encuentre haciendo discípulos. Y gracias a Dios por estos meses que nos ha dado, estos 2 años. Y estamos en sus manos, que nuestro futuro está en las manos del Señor. Y queremos que cada uno de nosotros, hermano, usted, hermano que nos visita, quizá haya escuchado el Evangelio de Jesús, pero nunca ha hecho discípulos. Hoy es el inicio. Hoy puede decir: Señor, si yo quiero, no sé cómo, pero yo sé que tú me vas a ayudar. A lo mejor usted que nos visita, una persona que nunca realmente ha tenido ese encuentro, dice: bueno, yo no puedo hacer discípulos porque nunca ha tenido ese encuentro con Jesucristo. Bueno, el día de hoy puede ser ese encuentro. El día de hoy usted puede decir: Señor Jesús, yo te reconozco a ti como el Salvador de mi vida.
Pero el día de hoy es un día de renovar nuestro compromiso con el Señor. Así que vamos a terminar con una oración, vamos a orar. Y Dios nos conoce, Dios sabe que hemos fallado quizá en esta área de ser discípulos, pero no queremos quitar el dedo del renglón y queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, ir hacia adelante. Y vamos a permitir que el Señor nos ayude y vamos a dejar que el Señor nos guíe y que el Señor sea quien nos permita ser discípulos. Que si no tenemos a quien discipular, pídale al Señor: Señor, yo quiero hacerlo, pero no tengo a quien discipular. Entonces, que el Señor ponga personas que usted pueda invertir su vida. Y así cumplamos el plan de Jesucristo, su mandato. Si alguna persona el día de hoy no ha aceptado a Jesucristo, usted puede hacer esa decisión. Así que todos con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. Y yo quiero preguntar si hay alguien que no está seguro de su salvación y quiere decir: ¿sabes qué, pastor? Yo me gustaría que oraran por mí. Me gustaría que oraran por mí. Entonces, levante su mano para que yo lo pueda ver y podamos hacer una oración. Alguien que quiere que oremos por usted para que reciba a Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, entiendo que las personas que están acá ya han tomado una decisión para entonces seguir a Jesucristo. Hermano, tomemos unos minutos y seamos sinceros con Dios. Y digamos: Señor, perdóname si te he fallado en esta área, en este plan tan importante que tú nos has dejado. De que, Señor, quizá tengo muchos años en el Evangelio, pero nunca he discipulado a alguien, nunca he invertido mi vida en alguien más. Te pido, Señor, que me perdones y me ayudes y me capacites para que yo pueda, Señor, servirte. Señor, como iglesia queremos renovar nuestro compromiso contigo, Señor, con tu plan de poder hacer discípulos. Y sabemos, Espíritu Santo, que tú nos vas a ayudar. Te pedimos que nos llenes con tu presencia, nos capacites, que nos ayudes y que nos permitas decirle no a otras cosas que nos quitan el tiempo y que podamos invertir el tiempo en hacer discípulos. Señor, gracias. Te pido por aquellos hermanos que hemos estado discipulando, que quizá no hemos seguido, que podamos proseguir con el discipulado, que podamos seguir adelante. Aquellos hermanos que están ya listos para discipular a alguien, que puedan entender que, Señor, es tu plan, es tu mandamiento, y que, Señor, ellos pueden hacerlo a través del Espíritu Santo. Pon personas a las que ellas, mis hermanos, puedan discipular y compartir tu palabra, y que seamos una iglesia conocida porque hagamos discípulos tuyos, que hagamos discípulos no solamente aquí, sino en todas las naciones que tú nos permitas llegar, a través de los medios de comunicación, del Skype, como sé que algunos de mis hermanos lo están haciendo. Señor, gracias por darnos un plan tan sencillo, por darnos un plan en el cual nos usas a nosotros, y porque nos tienes prometida la presencia del Espíritu Santo y que tú nos vas a usar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y, Señor, ahora de antemano te pedimos que bendigas el tiempo de compañerismo que vamos a tener celebrando, Señor, estos 2 años. Bendiga los alimentos que vamos a tomar con una actitud de acción de gracias, y que, Señor, tú te goces en todo lo que vamos a hacer. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén.